Un punto importante a tener en cuenta es que la lectura e interpretación de las imágenes 2D y 3D deben ser complementarias. Una no suplanta a la otra, sino que debemos realizar una buena lectura de las mismas en forma completa. De esa manera vamos a evitar errores. Y aquí tenemos, fíjense, con técnica de navegación, una pequeña lesión poliposa, vista con técnica de navegación, vista con técnica de desplegado de la mucosa intestinal y vista también en ventana para partes blandas en la imagen de abajo a su derecha, que en realidad nos permite rápidamente saber que esa lesión no es una lesión propia de la mucosa, sino que es una lesión submucosa cuya densidad es similar a la del tejido celular subcutáneo, por ende la misma corresponde a grasa, y esa pequeña lesión que puede ser interpretada como un pólipo, en realidad es un pequeño lipoma. Aquí tenemos un caso de una lesión estenosante del colon, que rápidamente lo vemos en la reconstrucción 3D de la imagen arriba a la derecha, con visualización en la reconstrucción en plano coronal 2D y su extensión hacia el tejido graso pericolónico, y después vemos la lesión con la técnica de navegación endoluminal y la videoendoscopía en la imagen inferior a la derecha. Aquí vemos otra lesión a nivel del ciego, ya en la reconstrucción 3D, la imagen arriba a la izquierda demuestra una alteración a nivel del ciego con una deformidad en el contorno cecal que en las imágenes 2D en axial y sagital, con ventana para partes blandas, permiten un reconocimiento de la lesión sólida que provoca estenosis de la luz, que traspasa el contorno normal de la pared y que invade el tejido graso pericecal, y que fácilmente luego vamos a ver en la reconstrucción, en la técnica, de navegación endoluminal y de desplegado de la mucosa intestinal correspondiente a las imágenes a nivel inferior. Aquí otro caso donde podemos ver una lesión sobrelevada a nivel cecal sobre la cara interna del ciego, que se ve muy bien en la técnica de navegación endoluminal y de desplegado de la mucosa intestinal o de disección, y también podemos verlas en las imágenes a nivel inferior en plano axial y coronal. La misma lesión en forma de cine, como uno la puede visualizar y la puede reconocer rápidamente. Este es otro caso. Fíjense la importancia de analizar las imágenes no solo en 3D sino también en 2D, y nuevamente otro lipoma que afecta la luz del colon transverso en vecindad del ángulo esplénico. Fíjense los valores de densitometría tomados, que corresponden a menos 127 unidades Hanfield para el tejido graso extracolónico y de menos 128 unidades Hanfield para el lipoma. Es bien conocido por todos que existen errores de interpretación, los denominados falsos positivos de metodología, y esos falsos positivos se encuentran relacionados a la presencia de pequeñas burbujas gaseosas, restos de materia fecal, lo cual hay que tener mucho cuidado, y por eso también vuelve a ser importante la visualización de las imágenes en el 2D, porque cuando uno ve estas lesiones o pseudo lesiones en 3D, rápidamente puede confundirlas con reales lesiones y muy fácilmente uno descarta que corresponde a una lesión cuando las compara con las imágenes
2D. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones actuales de esta metodología diagnóstica? Existe un gran consenso por las distintas sociedades de que poblaciones asintomáticas de riesgo aumentado por antecedentes familiares pueden ser sometidos a esta metodología como un método de screening. También en pacientes asintomáticos pero con antecedentes personales que incrementan el riesgo habitual de patología neoplásica, control de colon proximal en estudios endoscópicos incompletos por dolicocolon o por estenosis benignas como la enfermedad diverticular, control del colon proximal posoperatorio en paciente con estenosis anastomótica, control del colon proximal en la evaluación preoperatoria de las grandes neoplasias del colon izquierdo que impiden la realización de una colonoscopia en forma completa, y también existe una aplicación en pediatría cuando hay una sospecha de lesiones elevadas o malformaciones congénitas en pacientes que por ahí no pueden ser sometidos a procedimientos anestésicos. En nuestra experiencia personal, la gran mayoría de nuestros estudios en general vienen porque estudios endoscópicos han sido realizados en forma incompleta, ya sea por presencia de un dolicocolon o colon sigmoides sumamente flexuosos, o por presencia de estenosis, ya sean benignas o malignas, que no permiten una progresión del endoscopio. Un grupo menor de pacientes llegan a la consulta por riesgos o antecedentes familiares importantes con patología neoplásica colónica. Fíjense en este estudio de la Universidad de Roma La Sapienza que aproximadamente entre un 5 o un 15% de todos los estudios endoscópicos colónicos tienen fallas y no pueden llegar a visualizar en forma completa el ciego. Distintas causas son las que hacen de este 5 a 15% de fracaso de la colonoscopía, pero los más importantes son un colon redundante o un colon flexuoso, la presencia de lesiones estenosantes, que pueden ser de tipo diverticular o neoplásica, o fallas propias del procedimiento. Los sitios más difíciles para la progresión del endoscopio son sin lugar a duda el colon sigmoides, porque frecuentemente se muestran flexuosos, la flexuosidad del ángulo esplénico y la flexuosidad del ángulo hepático. Existen algunas controversias en cuanto a la colonoscopia virtual. La primera de ellas es si debemos realizar una colonoscopia virtual o una colonoscopia óptica a un paciente. Es la primera gran pregunta que tiene el gastroenterólogo o el médico clínico o el médico que esté a cargo del paciente. La otra gran duda es, ¿hay que preparar al paciente? ¿Cuál es la mejor preparación? ¿Hacemos 2D o 3D? ¿Y utilizamos el sistema automático de reconocimiento de lesiones? ¿Sí o no? Vamos a tratar de responder a todas estas preguntas. ¿Colonoscopía virtual o colonoscopía óptica? Existen un montón de trabajos donde han comparado las dos metodologías. Este es uno de los más importantes, publicado en New England Journal of Medicine del año 2008. Fíjense que compararon los dos métodos en 2.531 personas asintomáticas de más de 50 años en un estudio multicéntrico donde participaron 15 centros de Estados Unidos. Entonces realizaron colonoscopía virtual seguido de una colonoscopía óptica el mismo día. Los resultados fueron bastante similares entre ambos métodos, pero en aquellas lesiones que eran iguales o mayores a los 6 milímetros. Aquí hay otro trabajo también importante, publicado en el año 2009, donde ustedes pueden visualizar en la gráfica que la sensibilidad es netamente superior
si uno toma todas las lesiones reconocidas de la colonoscopía óptica en relación a la tomografía computada o a la colonoscopía CT, pero si uno después analiza tamaño por tamaño de las lesiones, va a ver que la falla mayor de este método de la colonoscopía virtual se encuentra en lesiones menos de 6 milímetros, donde la sensibilidad para la videocolonoscopía es del 94%, mientras que para la colonoscopía virtual por TC es de solamente el 59%. En aquellas lesiones mayores a 6 milímetros ya la sensibilidad de ambos métodos es similares, así que este trabajo, al igual que el descrito anteriormente del año 2008 del New England, muestra que la tomografía o la colonografía por TC equivale a la colonoscopía o la videocolonoscopía en la detección de lesiones por encima de los 6 milímetros. ¿Hay que preparar al paciente? ¿Cuál es la mejor preparación? En cuanto a este punto, también hay varios trabajos publicados, de los cuales hemos seleccionado algunos para que ustedes tengan una idea de qué es lo mejor para el paciente. En este trabajo del Journal Computer Assisted Tomography del 2009 se concluye que una combinación de citrato de magnesio y un agente de contraste varitado presenta una alta eficacia y alto rendimiento para la colonoscopía TC. En este otro trabajo de la European Radiology, una combinación de laxantes a baja dosis y un régimen de dieta y sulfato de bario al 40% el día antes de realizarse el estudio mantiene la precisión diagnóstica en forma aceptable. Como ustedes pueden ver, existen varios trabajos con distintos laxantes para una buena preparación del paciente. Lo primero a destacar es que hoy por hoy necesitamos una preparación de limpieza intestinal, o sea que todos los pacientes deben tomar algún agente laxante para obtener esa mayor limpieza. Eso dependerá de cada centro. En nuestro caso en particular, el polietilenglicol nos da excelentes resultados y es el que utilizamos normalmente de rutina. ¿2D o 3D? Ya un poco hemos visto esto y sabemos que es indispensable utilizar y analizar estos estudios tanto con el 2D como con el 3D. Esto no es por experiencia propia, sino que también hay muchos artículos que avalan que uno debe analizar esto con los dos métodos. Fíjense en este trabajo, una acta radiológica del 2009 concluye que la detección de lesiones por lectores sin experiencia con vistas en plano axial es comparable a la obtenida por 2D y mejora la detección de lesiones la combinación de imágenes 3D más 2D, pero no a nivel de un lector experimentado. En nuestra experiencia creemos que uno debe realizar la doble lectura, 3D y 2D, por más experiencia que se tenga, porque a veces se nos pueden escapar pequeñas lesiones o podemos malinterpretar lesiones si únicamente analizamos las mismas con el 3D. Un capítulo aparte para el diagnóstico asistido o diagnóstico computado asistido, el famoso CAD, que es un programa que permite en forma rápida y automática marcar sitios de lesiones a nivel del marco colónico. Muchos trabajos también se han dedicado a este tema. Por ejemplo, este del Radiology del 2010, que concluye que el CAD ha demostrado un excelente rendimiento para la detección de pólipos en una gran población asintomática sometida a screening, con preparación catártica y marcación con agente de contraste oral. La combinación de alta sensibilidad para la detección de pólipos y un número aceptable de falsos positivos justifican la aplicación clínica del CAD. El CAD también provee la información valiosa que puede complementar la interpretación de la colonoscopía TC, incluso de los radiólogos experimentados. Aquí ven el trabajo donde
demarcan o muestran las bondades del CAD. En nuestra experiencia, creemos que el CAD retrasa mucho la evaluación y alarga mucho la evaluación de las lesiones. ¿Por qué? Porque pequeños restos de materia fecal son marcados como lesiones sobrelevadas y a veces uno puede encontrar, utilizando el CAD, más de 20, 30 o hasta 50 lesiones que uno va a ir viéndola una por una, lo cual hace más tedioso el análisis que si uno viese en forma dinámica, como yo mostré hoy, de la navegación, el desplegado de la mucosa y a su vez del 2D en diferentes planos que uno tiene en el análisis. Así que nosotros hemos dejado de utilizar el CAD y hacemos un análisis 2D y 3D en forma pormenorizada. Aquí otro trabajo también del Radiology, donde muestran la sensibilidad para lesiones de entre 6 y 10 milímetros del 93.8%, lesiones de más de 10 milímetros del 96.5% y en la presencia de patología neoplásica la sensibilidad del 100%. Si ustedes ven estos valores de sensibilidad son similares a lo que habíamos visto hoy cuando analizamos si era más sensible la videocolonoscopía o la colonoscopía virtual. En cuanto a la colonoscopía virtual, ¿qué dicen las diferentes sociedades científicas y organizaciones de la salud en relación al uso de esta metodología diagnóstica? Lo primero que uno debería saber es cómo clasificar a la población de riesgo de padecer una patología orgánica o neoplásica del colorecto. Se denomina de riesgo medio a personas de mayores de 50 años sin antecedentes de adenoma, enfermedad inflamatoria intestinal o historia familiar negativa. En esto son similares las dos sociedades que tratan de definir a este grupo de población. Riesgo aumentado son pacientes con antecedentes personales de adenoma, cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, así como aquellos con una historia familiar positiva de relación de primer grado, con un cáncer colorectal o adenoma, o dos familiares de segundo grado con carcinoma colorectal, o múltiples casos de carcinoma colorectal o síndrome de Lynch, o carcinoma colorectal hereditario sin poliposis. Y alto riesgo es aquella población de individuos de antes de los 50 años con antecedentes familiares de múltiples casos de cáncer colorectal o cánceres relacionados con el síndrome de Lynch, antecedentes personales o familiares de poliposis o las personas con enfermedad de Lynch ya conocida. A partir de ahí podemos ver a qué conclusión han llegado las distintas sociedades. Fíjense, la American Cancer Society, la American College of Radiology o la Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer han visto que sobre la base de la acumulación de pruebas a partir del año 2008, un panel de expertos concluye que hay datos suficientes para incluir a la colonoscopía TC como una opción aceptable para el screening del cáncer colorectal. O sea que estas sociedades ya han aceptado a esta metodología diagnóstica para el screening del cáncer colorectal en población de riesgo moderado o de alto riesgo. La American College of Radiology dio unas directrices en el año 2009 para el uso de exámenes de colonoscopía por TC para personas que están en riesgo medio o moderado para el desarrollo en cáncer colorectal, para personas que están en riesgo moderado para el cáncer colorectal basado en la historia familiar, vigilancia en pacientes con antecedentes de neoplasia de colon anteriores, como examen diagnóstico en los pacientes sintomáticos, sobre todo en pacientes con una colonoscopia incompleta, incluyendo a pacientes
con dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, hemorragia gastrointestinal, anemia, obstrucción intestinal y pérdida de peso, pero que no se limita a estos aspectos clínicos del paciente o a esta sintomatología del paciente, sino que todo paciente que se le realice una colonoscopía y que la misma es incompleta debería ser sometido a esta metodología diagnóstica. También a pacientes después de una evaluación incompleta de vigilancia y en pacientes que pueden estar en mayor riesgo de complicación durante la colonoscopía óptica, por ejemplo, en pacientes que necesitan esta metodología endoscópica, pero que están bajo un tratamiento anticoagulante y donde la posibilidad de sangrado es alta. El Instituto de Clínica en el año 2008 aconseja la realización de la colonoscopía por TC cada 5 años como un método para la detección de individuos con riesgo medio. La National Comprehensive Cancer Network en el año 2010 publicó dentro de sus directrices de screening del cáncer colorectal las siguientes declaraciones en cuanto al uso de la colonoscopía CT. Dice que la tomografía se está evaluando como una modalidad de detección del cáncer de colon, aunque actualmente no lo recomienda como una prueba de detección primaria, pero que puede ser utilizado en pacientes que no deseen realizarse otras pruebas recomendadas como la endoscopía o la colonoscopía óptica por diferentes motivos, y para aquellos en los cuales la colonoscopía no se puede realizar en forma completa debido a dificultades técnicas. En el año 2008 también se publicaron una serie de recomendaciones para el screening de cáncer colorectal, donde se dice que hasta el 16% de las personas que tengan su primera colonoscopía TC se encuentran quienes tienen anormalidades extracolónicas que requieren más pruebas. La evidencia es insuficiente para evaluar las consecuencias clínicas de la identificación de estas anomalías, pero es potencialmente beneficioso. Esto lo vimos al principio de la exposición, donde dijimos que una de las virtudes de la colonoscopía virtual es que no solo permite ver el colon, sino también permite ver el resto de la cavidad abdominopelviana. De ahí que en esta publicación se dice que hasta el 16% de los estudios realizados por colonoscopía TC encuentran anormalidades no sospechadas. Estos hallazgos, por supuesto, requieren de otros estudios y pueden tener o no implicancia clínica, pero sin lugar a duda va uno a necesitar ahondar más en la caracterización de lo que encontró, y esto lleva a tener un impacto adverso en el sistema de salud, ya que implica un gasto mayor al previsto. Fíjense en este caso que se envía al paciente a estudiarlo por una lesión aparente en un colon doble contraste, que se trató de hacer una colonoscopía óptica y por dificultad técnica no se pudo llegar al colon derecho. La presencia de una lesión elevada endoluminal a nivel del colon derecho a 157 centímetros del margen anal, de una base de implantación amplia de tipo sésil, de contornos irregulares, que ya nos hace sospechar en algo más maligno que benigno. En el mismo estudio que le efectuamos al paciente, vimos una anormalidad en el páncreas, lo cual nos llevó a realizar un llamado telefónico al médico derivante y pedirle autorización para completar el estudio con la administración de contraste endovenoso, o sea, realizarle una tomografía de abdomen con contraste, después de haber realizado la colonoscopía con el paciente en posición de cúbito dorsal y de cúbito ventral. Y ahí vimos una dilatación del Wilson en forma marcada a nivel del cuerpo distal y cola de la glándula, con una leve atrofia del parénquima en la cola,
en relación a una lesión sólida sobre la porción media del cuerpo pancreático, una lesión pequeña de menos de 2 centímetros que no traspasa el contorno del páncreas, o sea que es un incidentaloma de una patología sólida pancreática que lo encontramos en una fase aparentemente temprana. En cuanto al uso de la TC colónica, existen distintas declaraciones por las distintas sociedades y organizaciones científicas. Vemos en la primera de ellas que dice que los riesgos de perforación asociados con esta metodología es baja, se estima entre un 0 a 6% cada 10.000 estudios. Sin embargo, estas estimaciones pueden ser más altas que se puede esperar en poblaciones sometidas a screening, ya que los estudios incluyen poblaciones sintomáticas únicamente. En nuestra experiencia no hemos tenido complicaciones de perforaciones desde que hemos comenzado a realizar este tipo de estudios. Ya llevamos aproximadamente 8 años realizando colonoscopia virtual y no hemos tenido ningún tipo de complicaciones. El riesgo de radiación acumulada se debe tener en cuenta en el contexto de la creciente exposición a la radiación que presentan los pacientes, ya que a veces son sometidos en forma periódica a distintos tipos de estudios. Sin embargo, lo que hemos visto es que utilizamos técnicas muy bajas de miliamperaje con la menor dosis de kilovoltaje permitida por este tipo de equipamientos. A su vez, también hay que tener en cuenta que actualmente se están desarrollando tomógrafos con baja emisión de radiación. Dice que también que la evidencia actual es insuficiente para evaluar los beneficios y perjuicios de la colonoscopia TC, como así también la prueba de ADN fecal como modalidad de screening para el cáncer colorectal. Al año 2012 podemos obtener conclusiones generales y algunas recomendaciones sobre esta metodología. La primera a tener en cuenta es que la secretaria o la encargada de dar el turno debe informar bien al paciente en qué consiste este estudio. Hemos visto durante mucho tiempo que el paciente cree que va a realizarse un estudio como si fuese una tomografía convencional, que se acuesta en la camilla, se le hace un barrido y rápidamente se va a su casa. Nadie le mencionó, ni el médico derivante, ni la secretaria o la encargada del turno, que este estudio se realiza mediante la colocación de una sonda rectal y distensión gaseosa del colon. Por esto creemos que es muy importante que la secretaria o la encargada de dar el turno ya le exprese al paciente en qué consiste la metodología de estudio. Es importante, como hemos visto también, preparar a los pacientes con laxante y contraste oral con sulfato de bario, usar antiespasmódicos mientras no existe una contraindicación médica, realizar una precisa distensión gaseosa. Esto lo vamos a ver rápidamente en el escanograma que le realizamos antes de programar los cortes. Realizar siempre el estudio con el paciente en posición prono y supino. Analizar siempre los estudios con imágenes 2D y 3D. Y evaluar todo el abdomen por fuera del marco colónico, lo cual nos va a permitir detectar lesiones en forma precoz. Y en cuanto a las conclusiones al año 2011 de las distintas sociedades, podemos decir en forma resumida que los investigadores han propuesto el uso de la tomografía computarizada colónica o colonoscopia virtual como una alternativa a la colonoscopia óptica, ya sea para el screening del cáncer colorectal o con fines diagnósticos en pacientes sintomáticos.
La colonoscopía virtual está incluida en las guías comunes para la detección precoz y vigilancia del cáncer colorectal y pólipos de las distintas sociedades, como ustedes pueden leer. A partir de los 50 años de edad, la colonoscopía TC está indicada cada 5 años, siendo recomendada para personas de riesgo medio. Pruebas dentro de publicaciones científicas sugieren que la colonoscopia TC puede ser útil con fines diagnósticos en pacientes sintomáticos con obstrucción colónica conocida, para pacientes que son incapaces de completar una colonoscopia debido a una lesión estenosante del colon, o a los pacientes que debido a condiciones médicas existentes no pueden tolerar en forma segura una colonoscopia virtual. Creo que hemos finalizado, espero que les haya sido de utilidad, y esto es lo que sabemos al día de hoy con respecto a la colonoscopia virtual, sin tener en cuenta que en cualquier momento alguna de estas cosas que hoy son dadas como ciertas pueden cambiar y pueden tener un nuevo desenlace. Muchas gracias.